Mis amados hermanos, paz a vosotros. Qué alegría es estar en la casa de Dios, porque sabemos que algún día estaremos en la otra casa de Dios, la que está ahí arriba en el reino de los cielos. Lo prometió nuestro Señor Jesucristo. Él dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera os lo hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere yo a aparejar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor lo prometió y nosotros lo hemos creído. Capítulo 1, versículo 1, nada más un solo versículo. Yo creo que todos nos lo sabemos de memoria, pero bueno, de todos modos vamos a leerlo. Génesis 1:1, un solo versículo. Génesis 1:1, un solo versículo, todos juntos, dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén. Por favor, siéntense. No, vamos a orar, hermanos. Disculpen. Oremos. Gran Señor del universo, Rey de reyes, Dios de dioses, Señor de señores, Jehová de los ejércitos, Padre nuestro que estás en los cielos. Te alabamos, Señor, te glorificamos, te bendecimos, te adoramos, te agradecemos, bendito Señor, porque la vida hasta el día de hoy nos has concedido y con ella, Padre Santo, la oportunidad de servirte, de alabarte y de glorificar tu santo nombre. Y en esta hora, bendito Señor, queremos rogarte que seas tú, Padre Santo, que nos enseñes tu santa palabra, para que nosotros la pongamos por obra. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo, nuestro bendito, glorioso y único Salvador. Amén. Por favor, siéntense, hermanos. Los milagros de Dios y de Cristo y del Espíritu Santo es el tema de hoy. Los milagros de Dios y de Cristo y del Espíritu Santo. Bueno, pues ciertamente el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo hacen cosas grandiosas, cosas sobrenaturales, cosas asombrosas. Bueno, eso es lo que vamos a ver. Y bueno, entonces comenzamos con los milagros de Dios, es decir, del Padre Celestial. Y aquí en nuestra lectura bíblica que tuvimos, un solo versículo, un versículo pequeñito que no llega ni a renglón y medio, que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí vemos el primer milagro, el primer gran milagro de nuestro Dios, el primer gran milagro, en un versículo tan pequeñito. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bueno, esta es una declaración, una declaración tajante de nuestro Dios, que creó los cielos y la tierra. Bueno, porque toda la creación se compone precisamente de tres cosas: de tiempo y espacio y materia. Toda la creación se compone únicamente de estas tres cosas: tiempo, espacio y materia. Tiempo, espacio y materia. Y todo está reducido, todo está contenido en este solo versículo tan pequeñito. Toda la creación
está contenida en este solo versículo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí nos habla del tiempo, primeramente, en el principio. También nos habla de dos reinos, el reino de los cielos y el reino de la tierra. Todo está contenido en este solo versículo. Y bueno, antiguamente los que no creían en Dios, ateos, pues aseguraban que no era cierto eso, esta declaración bíblica, de que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Decían que el universo no fue creado, que siempre ha estado ahí, que es eterno, que no fue creado, que pues siempre ha estado ahí. Y pues una idea, pues simplemente pues porque no creían en Dios, no querían aceptar lo que dice este verso, no es eterno. Entonces tuvo un principio. Bueno, y bueno, pues haciendo un pequeño razonamiento acerca del universo, podemos hacer un sencillo razonamiento que es este. Bueno, hay una ley que se llama la termodinámica, que es parte de la física, que estudia los fenómenos mecánicos, la relación que hay entre los fenómenos mecánicos con los fenómenos caloríficos. Y en esta ciencia de la termodinámica tiene este axioma que dice: la cantidad de energía que hay en el universo es limitada. O sea, son sus conclusiones después de estudiar todo. Entonces, dice: la cantidad de energía que hay en el universo es limitada. O sea, no se renueva la que se está desgastando, continuamente se está desgastando. Ahorita el sol está consumiendo energía. Entonces, esa energía es limitada, no aumenta por ningún proceso físico, no aumenta. Bueno, ese es el primer postulado de la termodinámica. Y el segundo postulado es que esa energía se está gastando continuamente. Cada segundo que pasa, según dicen los que saben, simplemente el sol consume toneladas de energía. Solamente el sol. Ahora, si tomamos en cuenta las innumerables estrellas, las incontables estrellas, pues cada segundo en el universo se está consumiendo cantidades infinitas de energía. Bueno, pues esa energía se está gastando continuamente
inevitablemente, inexorablemente se está consumiendo. De tal manera que, bueno, pues según estos estudios, pues algún día se va a terminar, va a llegar llegaría el día, claro que nosotros ya no lo veríamos, ¿verdad? Que se va a acabar, que llegaría el universo a un, a una, a un estado térmico máximo, que es pues la entropía, que todo se va a acabar. Bueno, entonces, si si el universo, pues lógicamente, pues tuvo un principio, entonces, pues también va a tener un final. Quiere decir que no es eterno, porque si fuera eterno, la conclusión es que si fuera eterno, entonces ya se habría acabado de consumir toda la energía existente. Si no se ha acabado de consumir, pues es que no es eterno. Si fuera eterno, pues ya habría transcurrido el tiempo necesario, suficiente, para que se hubiera ya acabado toda la energía. Entonces, si no se ha acabado, pues es que es nuevo relativamente. No se ha acabado. Bueno, entonces tuvo un comienzo. Entonces sí tuvo un comienzo. Según la termodinámica, la ley que estudia pues, la relación de los fenómenos mecánicos con los fenómenos caloríficos, bueno, pues esa es su conclusión de la ciencia. Esto es científico, esto no es filosófico, esto es científico. Bueno, entonces la termodinámica comprueba con esos estudios que el universo tuvo un comienzo. Bueno, entonces continuamos con estos razonamientos. Como digo, son hechos científicos, comprobables. Los hechos científicos son comprobables. ¿Por qué? Porque la ciencia se compone precisamente de hechos comprobables, comprobados. Bueno, entonces podemos hacer un pequeño silogismo, eso sí, de la filosofía, comenzando con la primera premisa, que todo lo que comienza a existir tiene una causa. Bueno, esa es la primera premisa. Segunda premisa, perdón, el universo comenzó a existir, comprobado con la termodinámica. El universo comenzó a existir. Conclusión, el universo tuvo una causa. A ver otra vez este silogismo. Primera premisa, todo lo que comienza a existir tiene una causa, comprobado con la termodinámica, basado en la ciencia, basado en la termodinámica. Segunda premisa, el universo comenzó a existir, según afirma la termodinámica. Conclusión, el universo tuvo una causa. Primero, afirmado por la ciencia y luego comprobado con la filosofía. Bueno, pero ahora vamos a comprobarlo con la Biblia, ¿verdad? Vamos a ver lo que dice en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1. Carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 1. Y versículo
19, bueno, desde el 18, porque manifiesta la ira de Dios del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la verdad con injusticia. Porque lo que de Dios se conoce a ellos es manifiesto porque Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterna potencia y divinidad se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables. Otra vez el 20. Las cosas invisibles de Él, de Dios, todas las cosas invisibles, bueno, porque pues ya sabemos que así como hay un macrocosmos, también hay un microcosmos. El macrocosmos pues se estudia con el telescopio y el microcosmos pues se estudia con el telescopio, no, con el microscopio. El macrocosmos con el telescopio, el microcosmos con el microscopio. Bueno, simplemente el mundo microscópico pues es todo un mundo pues incomprensible hasta ahora, así como es incomprensible el macrocosmos, porque no se alcanza, no se puede alcanzar a llegar al fin del universo para ver, pues para dimensionar su grandeza. No se puede, por su grandeza. Y el microcosmos, pues tampoco se puede entender porque por su tamaño, pues es también insondeable, ¿verdad? Por ejemplo, cuando descubrieron la partícula más pequeña en aquel tiempo, en el tiempo que estudiaron, cuando hicieron los estudios microscópicos, según ellos encontraron la partícula más pequeña, y por ser la partícula más pequeña le llamaron átomo, que quiere decir indivisible, que para ellos esa era la partícula más pequeña. Pero resultó que no era la más pequeña porque después encontraron que sí se podía dividir en electrones, protones y neutrones. Entonces ya no fue indivisible, ya era divisible. Entonces pensaron que a lo mejor pues los electrones y protones y neutrones, pues a lo mejor esos eran los más chiquitos que ya no se podían dividir. Después encontraron los otros más pequeños, los quarks. Bueno, y pues así es tan insondable el macrocosmos como el microcosmos. Pero no, esto no es una clase de ciencia. Entonces vamos a regresar a nuestro tema, que ya nos fuimos a divagar un poco por allá. Los milagros de Dios y de Cristo y del Espíritu Santo. Bueno, entonces este es el primer gran milagro del Señor Dios Todopoderoso. Bien, el primer gran milagro: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bueno, les decía que esto abarca, este versículo primero de la Biblia abarca todo esto que ya vimos, pero además abarca, ahí mismo lo dice, dos reinos: el reino de los cielos y el reino de la tierra. Ese es el primer gran milagro del Señor Dios.
Hay más, muchos más, muchísimos más. Pero ese es el primer gran milagro, lo que está aquí en Génesis 1:1. Entonces, además de todo lo que ya vimos, pues ahí también contiene los dos reinos, el reino de los cielos y el reino de la tierra, el reino celestial y el reino terrenal. Todo lo que hay en el reino de los cielos, 10 clases de seres celestiales, que ya creo que ya lo hemos visto. Bueno, pues comenzando con el Señor Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pues ahí ya son 3. Luego los arcángeles, querubines, serafines, ángeles, ya van otros 4, ya van 7. Luego, los 4 seres vivientes que menciona en Apocalipsis, ya son 8 clases de habitantes del reino de los cielos. Luego, los 24 ancianos, ¿ya cuántos van? 9. Y los 7 espíritus de Dios, 10 clases de seres celestiales. Bueno, todo lo que hay en el reino de los cielos y todo lo que hay en la tierra, bueno, pues igualmente grandioso. Bueno, más grandioso es el reino de los cielos, mejor dicho. Bueno, entonces, el milagro más grande está contenido todo el universo, todo lo que existe en el universo, en el cielo y en la tierra, está contenido en este versículo primero de Génesis. Pero bueno, pues ahí sigue, a ver, vamos a seguir allá en Génesis capítulo 1. Bueno, antes de eso vamos a ver Salmo 19:1. Salmo 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión denuncia la obra de sus manos. El un día emite palabra al otro día y la una noche a la otra noche declara sabiduría. No hay dicho ni palabra ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su hilo y al cabo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol y él como un novio que sale de su tálamo alégrase cual gigante para correr el camino. Del un cabo de los cielos es su salida y su giro hasta la extremidad de ellos y no hay quien se esconda de su calor. Aleluya. Bueno, este es un poema, un canto al Creador por ese primer gran milagro que hizo. Vamos ahora sí a ir a Génesis capítulo 1. En el principio crió Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas. Bueno, pues no vamos a leer todo el capítulo, pero pues es grandioso. No lo vamos a leer. Mejor vamos a pasar al versículo 26 de aquí mismo. Después léanlo en casita para que saboreen la grandeza de la creación de Dios. Bueno, aquí nos habla de la creación terrenal. Algún día también conoceremos el reino celestial y su grandeza. Pero ahorita vamos a pasar a Génesis capítulo 1, versículo 26. Otro milagro, otro gran milagro. Y dijo Dios,
hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces de la mar y en las aves de los cielos y en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que anda arrastrando sobre la tierra. Otro gran milagro, el hombre. Otro gran milagro. Un muñequito de barro parecido a Dios, semejante a Dios, con la imagen y semejanza de Dios. ¿Sí? Bueno, ya simplemente con ser hecho a la imagen y semejanza de Dios, es glorioso porque Dios es glorioso. Entonces, a ver, vamos a ver lo que dice el Salmo 8. Salmo 8. Versículo 3. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre que lo visites? Pues le has hecho poco menor que los ángeles y coronaste lo de gloria y de lustre. Cuando veo tus cielos, Señor, yo creo que David se extasiaba al contemplar la grandeza de la creación de Dios, como seguramente todos nosotros lo hemos hecho. Entonces, ¿qué es el hombre, Señor, ante tanta grandeza, ante tanta magnificencia? Sí, sabemos que es grandioso también. Bueno, nuestro planeta, pero vamos a pensar en nuestro planeta con esta misma comparación. ¿Qué sería nuestro planeta ante todo el universo? Donde hay estrellas, cometas, galaxias, y astros de toda clase. Bueno, sería apenas, dicen que de aquí al Sol hay como 150 millones, la verdad, yo nunca los he medido, ¿para qué les voy a mentir, verdad? No. Sí, y por eso el Sol, siendo cientos de veces o miles de veces mayor que la Tierra, pues se ve chiquito, pues sí, se ve chiquito, como una pelotita, ahí, como un foquito que está alumbrando la Tierra. Sí, pero si lo viéramos a la inversa de allá para acá, la Tierra, pero si viéramos a la inversa de allá para acá la Tierra, ¿qué pasaría? No se vería, no, pues solo con telescopio no se vería. ¿Qué sería la Tierra en el universo? Pues un granito de polvo flotando en el universo. Y ahí en ese granito de polvo, ahí estamos todos apiñados. Bueno, pero el hombre, siendo tan pequeño, dice aquí en el versículo 4, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre que lo visites? Bueno, comparado con los ángeles, dice versículo 5, pues le has hecho poco menor que los ángeles y coronaste lo de gloria y de lustre. Sí, bueno, poco menor en cierto aspecto, pero poco mayor
o mucho mayor en otro aspecto. Menores, pues sí, en fuerza, en capacidad, pues sí somos menores, no podemos compararnos con ellos. Pero dice, pues le has hecho menor que los ángeles y coronástelo de gloria y de lustre. Eso nos hace mayores. Eso nos hace mayores. Porque esa gloria y ese lustre son la imagen de Dios y la semejanza de Dios. No se puede comparar un ángel con nosotros, porque nosotros estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios y ellos no. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios alguna vez, tú eres mi hijo, yo te engendré hoy? A ninguno, pero nosotros sí somos llamados hijos de Dios. Por eso dice, a ver, vamos a leer en 1 de Juan capítulo 3. 1 de Juan capítulo 3, versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Muy amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él apareciere seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. ¿Cómo la ven? No, pues yo la veo bien. Qué bueno, qué bueno. Claro que esa imagen y esa semejanza la perdimos cuando comenzamos a pecar. Pero el Señor Dios nos ha amado tanto, de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito al mundo para restituirnos esa semejanza que habíamos perdido. Vamos a leerlo en Carta del Apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 8. Y versículo 29. Porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de ¿quién? De su Hijo precioso, amado, glorioso. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Vino nuestro Señor Jesucristo a restituirnos la imagen de Dios. Porque Él es la imagen de Dios. A ver, vamos a leerlo en Carta del Apóstol Pablo a los Hebreos, capítulo 1. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, de Dios, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El cual siendo en forma de Dios, el cual siendo el resplandor de su gloria
y la misma imagen de su sustancia. Entonces, el que tiene la imagen de Cristo, pues tiene la imagen de Dios, porque Cristo es la imagen de Dios. Él mismo dijo, el que me ve a mí es como si viera al Padre. Claro, bendito Dios. Bueno, pero vamos a continuar acá en Génesis. Bueno, cuando hablamos del hombre también habla de la mujer, porque la mujer es parte del hombre. ¿Acaso no formó a la mujer de una costilla del hombre? Pues es parte del hombre. A ver, vamos a leerlo. Génesis 2, versículo 21. Y Jehová Dios hizo caer sueño sobre Adán y se quedó dormido. Entonces tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y trájola al hombre. Y dijo Adán, este es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Hasta ahí nada más. Bueno, eso nada más para aclarar que cuando hablamos del hombre también hablamos de la mujer. Pero los milagros de Dios, bueno, son incontables. Podríamos citar el diluvio, pues todo eso, pues fue algo que solamente Dios pudo haberle hecho. El diluvio, la destrucción de Sodoma y Gomorra, hechos milagrosos, hechos sobrenaturales. O sea, milagro, por definición, es un hecho sobrenatural. Milagro es un hecho sobrenatural. Entonces, todos esos son hechos sobrenaturales. El diluvio, la destrucción de Sodoma y Gomorra. A ver, vamos a ver. En Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3. Versículo, Éxodo capítulo 3, versículo 1, y apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas detrás del desierto y vino a Horeb, monte de Dios, y apareciósele el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Ese es un hecho milagroso, qué raro, que se está quemando y que no se acaba de quemar y se sigue quemando y no se acaba de quemar. Esto le llamó la atención a Moisés, porque si fuera algo normal, pues diríamos, pues se está quemando, pero pues se va a acabar de quemar y ya se acaba el fuego. Pero no. Entonces, como no se acaba de quemar, fue a verla de cerca porque no se acaba de quemar. Y entonces, seguimos leyendo. Versículo 2, y apareciósele, estamos en Éxodo 3, 2, y apareciósele el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? O sea, no se consume. Y viendo Jehová que iba a ver, llamólo Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y respondióme aquí, y dijo, no te llegues acá, quita los zapatos de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios.
Y dijo Jehová, bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues tengo conocimiento de sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, y tierra que fluye leche y miel, a lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y enviarte a Faraón para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él le respondió, ve, porque yo seré contigo, y esto te será por señal que yo te he enviado. Luego que hubieres sacado este pueblo de Egipto, serviréis a Dios en este monte. Y dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel, y les digo el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, y ellos me preguntaron cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Vamos a saltar un poco para no leer todo, ya tendremos tiempo de leerlo. Vamos a pasar al capítulo 4, Éxodo 4:1. Entonces Moisés respondió y dijo aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha parecido Jehová. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él dijo, una vara. Y él le dijo, échala en tierra. Y él echó en tierra y tornóse una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y tomóla y tornóse vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Bueno, aquí vemos este milagro, como la vara que tenía Moisés, claro, como pastor de ovejas que era, pues andaba con su varita, y resulta que esa vara se convirtió en serpiente, y Dios se la dio como señal, por si no le creían. Y entonces vamos a ver ahora cuando presenta esa señal en Éxodo capítulo 5, versículo 1. Éxodo 5:1. Después entraron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron, Jehová el Dios de Israel dice así, deja ir a mi pueblo a celebrar mi fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová ni tampoco dejaré ir a Israel. Bueno, que no quería. Entonces, vamos a ver más adelante, capítulo 7, Éxodo 7:8. Y habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se torne culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón, e hicieron como Jehová lo había mandado, y echó Aarón su vara delante de Faraón, de sus siervos, y tornóse culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y encantadores, e hicieron también lo mismo los encantadores de Egipto con sus encantamientos, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Bueno, aquí ya hay competencia, aquí ya el hombre quiere competir con Dios de que también puede hacer milagros, que Moisés hizo un milagro de parte de Dios, nosotros también podemos. Ya hicieron cada uno sus hechizos, sus encantamientos, e hicieron también de unas varas, hicieron culebras, pero bueno, dice, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Bueno, el poder de Dios siempre será superior. El poder del diablo es muy limitado, muy limitado.
es creación de Dios. El diablo pues antes era un querubín creado por Dios. Tenía poder, sí, pero el poder que Dios le había dado, o sea, el poder que tiene hasta ahora porque no se le ha quitado. Sí va a llegar el día que se le va a quitar. Bueno, entonces, aquí hay otros que también hacen milagros y quieren competir con Dios, pues nunca podrán hacerlo. Pero esto es algo que tenemos que tomar muy en cuenta, que no todos los milagros provienen de Dios. Porque hay quienes creen que todos los milagros provienen de Dios. No es cierto. No todos los milagros provienen de Dios. Aquí están estos encantadores que hicieron estos milagros. Pues sí, pero no era de Dios. Y actualmente hay quienes hacen muchos milagros. Aseguran que son de Dios, pero no son de Dios. ¿Cómo podemos saber entonces si un milagro proviene de Dios o proviene del diablo? Porque el diablo pues también hace milagros. A ver, vamos a ver lo que dice en Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Versículo 7. Segunda de Tesalonicenses 2:7. Porque ya está obrando el misterio de iniquidad. Solamente espera hasta que sea quitado en medio el que ahora impide. Y entonces será manifestado aquel inicuo al cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Aquel inicuo cuyo advenimiento es según operación de Satanás, con grande potencia y señales y milagros mentirosos. Mentirosos porque dicen que son de Dios y son del diablo. A ver, también vamos a ver acá en Apocalipsis capítulo 13, versículo 11, Apocalipsis 13, 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, mas hablaba como un dragón, y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella, y hace a la tierra y los malvados de ella adorar la primera bestia cuya llaga de muerte fue curada, y hace grandes señales de tal manera que hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Otra vez el versículo 13, hace grandes señales, o sea, milagros, de tal manera que hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra por las señales, es decir, por los milagros que le ha sido dado hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan la imagen de la bestia que tiene la herida de cuchillo. Y vivió. Hace grandes señales. Y muchos creen que todos los milagros provienen de Dios. Dicen, milagro de Dios, milagro de Dios. No. Hay un dicho por ahí que dice que no todo lo que brilla es oro. No todos los milagros son de Dios. No todos los milagros son de Dios. Entonces, no nos engañemos. Nuestro Señor Jesucristo dijo que vendrían falsos profetas, falsos cristos. Entonces, vamos a tener cuidado con eso y vamos a pasar
al punto número 2. El primero es los milagros de Dios. Ahora vamos a ver los milagros de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo. Evangelio de Lucas, capítulo 5. Claro, no, por supuesto que no terminamos de ver los milagros de Dios, son incontables, simplemente incontables. Y vamos a ver ahora los milagros de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Lucas, capítulo 5. Versículo 1. Y aconteció que estando él junto al lago de Genesaret, las gentes se agolpaban sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcos que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de él, lavaban las redes. Y entrando en uno de estos barcos, el cual era de Simón, le rogó que lo desviase de tierra un poco, y entonces enseñaba desde el barco a las gentes. Y como cesó de hablar, dijo a Simón: tira a alta mar y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, habiendo trabajado toda la noche y nada hemos tomado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran multitud de pescado, que su red se rompía. Hicieron señas a los compañeros que estaban en el otro barco que viniesen a ayudarles, y vinieron, llenaron ambos barcos de tal manera que se anegaban. Lo cual, viendo Simón Pedro, se derribó de rodillas a Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador, porque temor le había rodeado y a todos los que estaban con él de la presa de los peces que habían tomado. Uno de los primeros milagros de nuestro Señor Jesucristo. Hizo muchos, muchísimos. Pues cuando quieran leerlos, ahí están en los 4 evangelios, ¿verdad? No vamos a leerlos todos. Pero sí, pues vamos a leer algunos. A ver, vamos a leer en Evangelio de Marcos. Evangelio de Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5. Marcos 5, versículo 1. Dice: y vinieron de la otra parte de la mar a la provincia de los Gadarenos, y salido él del barco, luego le salió al encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía domicilio en los sepulcros, y ni aun con cadenas le podía alguien atar, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y los grillos desmenuzados, y nadie le podía domar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con las piedras. Y como vio a Jesús de lejos, corrió y le adoró, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y lo rogaba mucho que no le enviase fuera a aquella provincia, que estaba ahí cerca del monte una grande manada de puercos paciendo. Y le rogaban todos los demonios, diciendo: envíanos a los puercos para que entremos en ellos. Y luego Jesús se lo permitió, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los puercos, y la manada cayó por un despeñadero en la mar, los cuales eran como 2000, y en la mar se ahogaron. Y los que apacentaban los puercos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron para ver qué era aquello que había acontecido. Y vienen a Jesús, y ven al que había sido atormentado del demonio, y que había tenido la legión, sentado y vestido en su juicio cabal. Y tuvieron miedo, y les contaron los que lo habían visto cómo había acontecido al que había tenido el demonio, y lo de los puercos, y comenzaron a rogarle que se fuese de los términos de ellos. Y entrando él en el barco, le rogaba al que había sido fatigado del demonio para estar con él. Mas Jesús no le permitió, sino que le dijo: vete a tu casa a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho. Hija está a la muerte, ven, y pondrás las manos sobre ella para que sea salva, y vivirá. Y fue con él, y le seguía gran compañía, y le apretaban. Y una mujer que estaba con flujo de sangre 12 años hacía,
y había sufrido mucho de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Como oyó hablar de Jesús, llegó por detrás entre la compañía y tocó su vestido, porque decía: si tocare tan solamente su vestido, seré salva. Y luego la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Y luego Jesús, conociendo en sí mismo la virtud que había salido de él, volviéndose a la compañía, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Y le dijeron sus discípulos: ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Y él miraba alrededor para ver a la que había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en sí había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Hablando aún él, vinieron de la casa del príncipe de la sinagoga, diciendo: tu hija es muerta, ¿para qué fatigas más al maestro? Mas luego Jesús, oyendo esta razón que se decía, dijo al príncipe de la sinagoga: no temas. Cuando los milagros provienen de Dios y cuando los milagros no provienen de Dios. Bueno, si no provienen de Dios, pues provienen del diablo. Bueno, repito la definición de milagro: hechos sobrenaturales, son hechos sobrenaturales. Entonces, lo que no proviene de Dios, hablando de hechos sobrenaturales, proviene del diablo. Bueno, entonces, ¿cómo podemos saber? Porque, como les decía, hay muchos que ahora, como dijo nuestro Señor Jesucristo, habrá falsos cristos, habrá falsos profetas, pues sigue engañando a la gente. A ver, vamos a ver lo que dice en 2 de Corintios capítulo 11. Segunda de Corintios capítulo 11. Versículo 1. No, versículo 3. Mas temo que como la serpiente engañó a Eva con su astucia, sean corrompidos así vuestros sentidos en alguna manera de la simplicidad que es en Cristo. Estoy leyendo 2 de Corintios 11, 3, 4. Porque si el que viene predicare otro Jesús del que os hemos predicado, o recibiereis otro espíritu del que habéis recibido, u otro evangelio del que habéis aceptado, lo sufrierais bien, lo aceptarían. Pero cuidado, versículo 13. Segunda de Corintios 11, 13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, transfigurándose en apóstoles de Cristo. Repito el versículo 13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, transfigurándose en apóstoles de Cristo. Y permítanme leerlo otra vez. Porque estos son falsos apóstoles y obreros fraudulentos, transfigurándose en apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo diablo se transfigura, el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz. Entonces no es maravilla, no es una cosa maravillosa para que nos maravillemos, porque el mismo diablo pues, se transfigura en ángel de luz. Entonces nosotros tenemos que ser cuidadosos. A ver, vamos a ver en Primera de Timoteo 4:1. Empero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus de error y a doctrinas de demonios. Cuidado con eso. A ver, vamos a ver. Primera de Juan 3:1.
Perdón, es 4:1. Disculpen, Primera de Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. Repito, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. Muchos falsos profetas lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que probarlos, como dice aquí, probar los espíritus. Vamos a probar los espíritus de esos profetas. Vamos a probar a los profetas a ver si son de Dios. Probar los espíritus. Bueno, pues ¿cómo podemos saber si alguien es de Dios o no es de Dios? Bueno, pues hay dos señales, ¿verdad? Hay dos señales. Vamos a leerlo en Apocalipsis, capítulo 14, versículo 12. Apocalipsis 14, 12. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Si guarda los mandamientos de Dios y cree en Jesús, entonces es de Dios. Si falla con una de las dos cosas, pues entonces no es de Dios. Vamos a pasar ahora, amados hermanos, a los milagros del Espíritu Santo. Los milagros del Espíritu Santo. Bueno, vamos a ver unos antecedentes. En Joel capítulo 2, Joel, libro del profeta Joel, capítulo 2. Versículo 28, palabra de Dios. Joel 2, 28. Y será que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros viejos soñarán sueños y vuestros mancebos verán visiones. Y aún también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Bueno, vamos a ver otros antecedentes de estos antecedentes en el versículo 23 y ahorita regresamos al 28. Joel 2, 23. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia arregladamente y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Vamos a notar aquí que el Señor Dios anuncia dos lluvias, una temprana y otra tardía. Estas dos lluvias son lluvias de bendición. No son lluvias de agua, son lluvias de bendición. Vamos a verlo sin perder esta cita en el libro del profeta Ezequiel. Sin perder esta cita, Ezequiel 34. Los que no encuentren las citas pronto, nada más cierre su Biblia, escuche con atención y verá que podrá entenderle bien. Ezequiel 34, 26. Y daré a ellas y a los alrededores de mi collado bendición y haré descender la lluvia de su tiempo. Lluvias de bendición serán.
no son de agua, son de bendición. Regresamos a Joel capítulo 2, versículo 23. Y vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia arregladamente y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Dos lluvias, una temprana y otra tardía. Versículo 28, la lluvia temprana. Y será después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros viejos soñarán sueños y vuestros mancebos verán visiones y aún también sobre vosotros y sobre vuestros siervos derramaré mi espíritu en aquellos días. Eso en la lluvia temprana. Vamos a ver ahora cómo va a ser la lluvia tardía. Versículo siguiente, 30. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, columnas de humo, y el sol se tornará en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová, y será que cualquiera que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como Jehová ha dicho, y en los que quedaren, a los cuales Jehová habrá llamado. Bueno, eso en la segunda, en la lluvia tardía. Vamos a regresar a la primera. Versículo 28. Y será que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros viejos soñarán sueños y vuestros mancebos verán visiones. Vamos a ver otros antecedentes en Lucas 24. Lucas 24, otros antecedentes, pero ya acercándonos al día grande. Lucas 24, otros antecedentes de la lluvia temprana. Lucas 24, 46. Y díjoles, es decir, nuestro Señor Jesucristo a los apóstoles, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas, y aquí que yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, lo que leímos en Joel 49, y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, mas vosotros asentad en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de potencia de lo alto. La lluvia temprana, la lluvia de bendición, una de las dos lluvias de bendición. Pasamos a Hechos capítulo 1. Se sigue acercando el tiempo. Otros antecedentes. Versículo 6. Hechos 1:6. Entonces los que se habían juntado le preguntaban diciendo, Señor, ¿restituirás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Esos son los antecedentes. Ahora vamos a ver en el capítulo 2, Hechos 2:1, llegó el día grande, el día que estuvo anunciado desde mucho tiempo atrás. Hechos 2:1, y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino un estruendo del cielo, como de un viento recio que corría, el cual hinchió toda la casa donde estaban sentados. Estos son hechos sobrenaturales, milagros hechos por el Espíritu Santo. Estamos viendo los milagros del Espíritu Santo. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego que se asentó sobre cada uno de ellos.
son los hechos sobrenaturales del Espíritu Santo. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. Son los hechos sobrenaturales del Espíritu Santo. Por cierto que hablando de los hechos sobrenaturales del Espíritu Santo, alguien dijo alguna vez que el libro de los Hechos de los Apóstoles debería haberse llamado el libro de los Hechos del Espíritu Santo por medio de los apóstoles. Me parece buena esa sugerencia. Bueno, entonces aquí ya vemos unos hechos sobrenaturales del Espíritu Santo. Y bueno, pues vamos a ir saltando algunas citas para que podamos verlas. A ver, vamos a pasar aquí al 16, aquí mismo, Hechos 2:16. Pues esto es lo que fue dicho por el profeta Joel, lo que leímos en Joel, capítulo 2. Dice, y será en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros mancebos verán visiones y vuestros viejos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego, vapor de humo. El sol se volverá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y será que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pasamos al versículo 36, Hechos 2:36. Aquí está predicando el apóstol Pedro. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios ha hecho Señor y Cristo. Entonces, oído esto, fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuando el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidas a ellos aquel día como 3,000 personas en un solo día. Estos son los hechos sobrenaturales del Espíritu Santo, los milagros del Espíritu Santo. Pasamos al capítulo 3, versículo 1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora de oración, la de nona, y un hombre que era cojo desde el vientre de su madre era traído, al cual ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna a los que entraban en el templo. Como veía a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, rogaba que le diesen limosna. Y Pedro, con Juan, fijando los ojos en él, dijo, mira a nosotros. Entonces él estuvo atento a ellos, esperando recibir de ellos algo. Y Pedro dijo, ni tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó luego y fueron afirmados sus pies y tobillos, y saltando se puso de pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y conocían que era el que se sentaba a la limosna a la puerta del templo de la Hermosa, y fueron llenos de asombro y de espanto de lo que había acontecido. Y teniendo Pedro y a Juan el cojo que había sido sanado, todo el pueblo concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón, atónitos. Y viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si con nuestra virtud o vuestra piedad hubiésemos hecho andar a este? Vamos a pasar al capítulo 4. Y hablando ellos al pueblo, sobrevinieron los sacerdotes y el magistrado del templo y los saduceos, y resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde, porque muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y fue el número de los varones como 5,000.
5,000. Puros miles se convertían en un solo día. A ver, vamos a pasar, vamos a saltar hasta el capítulo, capítulo 8 de los Hechos. Hechos capítulo 8. Claro, no vamos a leer todos. Desde el capítulo 2 hasta el 20 están todos los milagros del Espíritu Santo. Hechos capítulo 8, versículo 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo y las gentes escuchaban atentamente, unánime las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Bueno, muchos eran sanados por el Espíritu Santo por medio de los apóstoles. A ver, vamos a pasar acá aquí mismo, Hechos 8, versículo 26. Empero el ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate hacia el mediodía, ve hacia el mediodía el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue de aquí. Aquí un etíope, eunuco, gobernador de Candace, reina de los etíopes, el cual era puesto sobre todos sus tesoros y había venido a adorar a Jerusalén, se volvía a sentar en su carro leyendo al profeta Isaías y el Espíritu dijo a Felipe, llégate y júntate a ese carro. Repito el versículo 29. Y el Espíritu dijo a Felipe, o sea, el Espíritu Santo dijo a Felipe, llégate y júntate a ese carro. Y acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, mas entiende lo que lees. Y él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñara? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Y el lugar de la escritura que leía era como oveja a la muerte fue llevado, como cordero mudo delante del que le trasquila, así no abrió su boca. En su humillación su juicio fue quitado, mas su generación, ¿quién la contará? Porque quitáis de la tierra su vida. Y respondiendo el eunuco a Felipe, dijo, ruégote, ¿de quién el profeta dice esto? ¿Decío de otro alguno? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, he aquí agua que impide que yo sea bautizado. Y Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó para el carro, descendiendo ambos al agua, Felipe y el eunuco, y bautizarle. Y como subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Y no le vio más el eunuco, y se fue por otro camino gozoso. Felipe, empero, se halló en Azoto, y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Bueno, dice que el Espíritu Santo arrebató a Felipe, se lo llevó y lo puso en otro lugar llamado Azoto, no, Cesarea. Sí, Azoto y después a Cesarea. Bueno, son los hechos sobrenaturales del Espíritu Santo y como digo, no vamos a leerlos todos. Pero nada más vamos a concluir con la lluvia tardía. En el libro del profeta Zacarías, capítulo 10. Sí, ahora estamos esperando. La lluvia temprana se acabó, como todas las lluvias, eso es normal. Pero va a venir una igualmente gloriosa o más gloriosa todavía. La lluvia tardía, Zacarías capítulo 10, versículo 1. Pedid a Jehová lluvia en la sazón tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante
y hierba en el campo a cada uno, etc. Pedid a Jehová lluvia en la sazón tardía. Va a haber una lluvia abundante, como dice aquí, tan abundante que va a anegarse todo el mundo. Ahora vamos a leerlo en Habacuc, libro del profeta Habacuc, capítulo 2. Versículo 14, Habacuc 2:14, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. Todo se va a inundar de esa lluvia de bendición, de esa lluvia abundante, de esa lluvia tardía. Bueno, todo se va a inundar. Vamos a ver lo que va a provocar esa lluvia tardía. Isaías 35, última cita, Isaías 35, lo que va a provocar esa lluvia tardía. Isaías 35:1, alegrarse en el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa, florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura de Carmel y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Confortadas las manos cansadas, roborá las vacilantes rodillas, decían los de corazón apocado. Confortados, no temáis, y aquí que vuestro Dios viene con venganza, con pago. El mismo Dios vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco será tornado en estanque y el secadal en manaderos de aguas. En la habitación de chacales en su cama será lugar de cañas y de juncos, habrá que ir calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará por él inmundo, y habrá paredes en él quien los acompañe, de tal manera que los insensatos no hieren. No habrá ahí león ni bestia fiera subirá por él, ni ahí se hallará, para que caminen los redimidos, y los redimidos de Jehová volverán y vendrá nación con alegría y gozo perpetuo será sus cabezas, y retendrán el gozo y alegría, y oirá la tristeza y el gemido. Aleluya. Vamos a orar, puestos de pie, por favor. Gran Señor del universo, Rey de Reyes, Dios de dioses, Señor de señores, Jehová de los ejércitos. Gracias te damos, bendito Señor, por tu santa palabra, por la cual nos enseñas, bendito Dios, los planes que tienes para nosotros, planes buenos, planes de bendición. Gracias, Padre Celestial. Ayúdanos a perseverar hasta el fin, para que no perdamos esas bendiciones que tienes para nosotros. Padre Santo, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, y por el amor de tu Espíritu Santo, Consolador, y por tu grandeza, hermosura y majestad, bendito Dios, Jehová de los ejércitos, y a los tres amados, divinos y gloriosos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sea toda gloria, alabanza y adoración por todos los siglos y para siempre y jamás. Amén. Nuestro hermano Miguel pasa a terminar.